José Alvarado fue un cronista, periodista, cuentista y rector de la universidad de su estado. Como un homenaje, estos textos donde asoman su preciso y castizo estilo y sus preocupaciones. Comencemos con el retrato de Lupe. ¿Se ha fijado usted en esas casas viejas, grises por el tiempo, con los vidrios de las ventanas llenos de polvo y las puertas ennegrecidas por el sol y la lluvia? De vez en cuando encontramos una cuando caminamos por las calles. Todas son iguales. Tienen 3 o 4 pisos con los balcones desolados. El pasillo es sombrío y húmedo. La escalera se divisa al fondo llena de tristeza, soledad y aire sucio. Parecería que nadie vive en ellas, si no fuera por algún trapo que cuelga en alguna parte y que el viento mece displicentemente. En muchas de ellas vivieron hace años personas felices, nacieron niños hermosos y soñaron muchachas bellas. Hubo alguna vez flores y música y, acaso, palabras de amor y canto de gorriones. Ahora parece que no hay nada. Y, sin embargo, en una de ellas vive Lupe. Allí, en el cuarto que corresponde al tercer balcón del último piso, ese que muestra roto uno de sus vidrios y donde por las noches asoma la luz incierta de una lámpara eléctrica de las más baratas. Fácilmente se adivina que las paredes están desnudas, enseñando una vieja pintura llena de cicatrices y descascaduras, y también que el techo tiene grandes manchas de humedad y salitre. Lo más seguro es que la madera del piso cruja a cada rato y que alguna parte esté podrida y desclavada. Usted no está por saber quién es Lupe, pero yo la conocí bien hace algunos años. Pobrecita de Lupe. Todavía tiene en el fondo de su baúl, junto con un pedazo de cortina de terciopelo rojo y una bata de seda azul, un retrato donde aparece con toda su frescura y todo el fulgor de sus ojos. Es un retrato a colores de aquellos que hace años, quién sabe cómo hacían en algunas fotografías. Se nota que ha sido arrancado de algún marco y que ha sufrido un poco. Una de las esquinas está rota y las otras quebradas. Lupe aparece mordiendo un durazno con una sonrisa adolescente. Sus pupilas brillan con traviesa alegría. Cuando yo conocí a Lupe todavía brillaban sus pupilas, pero que yo haya sabido ya no mordía duraznos con aquella sonrisa. Trabajaba entonces en un juzgado penal como mecanógrafa y recuerdo que sus manos blancas y tersas, suaves y limpias, contrastaban con aquellos horribles muebles viejos y aquellos sucios expedientes que se acumulaban sobre los escritorios. El juez era un anciano porfirista, muy católico, que todo el santo día trasegaba mezcal y que jamás se preocupó por limpiar ni planchar su traje negro. El secretario gustaba de tener conversaciones obscenas con las procesadas jóvenes y la otra taquígrafa era una señora gorda que se pintaba el pelo de rubio y, según decía, tenía sus quereres con un funcionario judicial. Esta vieja indecente fue la que tuvo la culpa de muchas cosas. Mire usted que llevar a Lupe a las fiestas de este litigante borracho que no hizo sino enseñarla a beber. Ciertamente que ya para aquella época Lupe sabía ya bastantes asuntos, pero no había derecho a hacer de ella lo que hicieron. Del juzgado pasó Lupe a una perfumería, no sé cómo. Allí era una especie de cajera y secretaria del dueño, pero el dueño no tardó mucho en regalarle no solo perfume del más caro, sino zapatos para baile y zapatillas de noche. Y la pobre de Lupe dio en la manía de olvidar a solas su destino. Y como es fama que los licores sirven para ello, dio en beberlos en sus noches de soledad. Pero lo malo fue cuando el perfumista, hombre de buen ojo para los negocios, compró un salón de baile con venta de bebidas. Lupe pasó de cajera de una perfumería a cajera de una taberna. Sin embargo, todavía le quedaba a Lupe mucho de su impulso. Eso fue la que la hizo interesante en la suerte de la frágil Lucía. Era esta una niña tonta que leía novelas, estudiaba en una academia comercial y solía visitar por las noches el salón de baile por divertirse un poco y encontrar, pues tal era su tontería que así lo esperaba, príncipes en los salones de baile. Una noche encontró a uno que la embriagó, y aunque la cosa no llegó a mayores, Lupe consideró que Lucía necesitaba algunas advertencias.
No sea usted tonta, aquí no saca nada. Júntese con la gente decente y no con esos mequetrefes que no buscan sino lo más fácil. Pero Lucía siguió yendo. ¿Qué tenía Lucía que hizo que Lupe le cobrara afecto a pesar suyo y que deseara destinarla a mejor suerte? ¿Acaso solo su tontería y unos ojitos de niña asustada? ¿Acaso el hecho, que Lupe averiguó, de ser, como ella, hija única y sin padre de una madre inútil y descuidada? El hecho es que Lupe se propuso hacer por Lucía lo que no hizo por ella misma. Aquello le costó un disgusto, primero con el príncipe de Marras, al que acabó corriendo del lugar, después con la misma Lucía y finalmente con el perfumista transformado en dueño de salón de baile. Sucedió lo que tenía que suceder. Lupe dejó de ser cajera y una noche se encontró no solo sin empleo, sino sin ahorros. Y a poco se dio cuenta de que no es fácil que una muchacha que ha sido cajera de un salón de baile encuentre otro trabajo si no es uno semejante o peor. 2 pares de aretes, un reloj de pulsera y un broche de oro bastante bonito fueron a dar al Montepío a la 3ª semana de cesantía. Y 3 pares de zapatos casi nuevos, un frasco de perfume francés sin abrir y un abrigo de noche llegaron hasta el bazar. Y lo peor fue que Lupe siguió bebiendo por las noches, aunque, justo es decirlo, desdeñó 2 o 3 invitaciones. Una tarde encontró a mi amigo Prieto en un café. Ya lo conocía y, según supe, jamás le interesó porque, aparte de que vestía bastante mal, tenía un aire demasiado triste que a Lupe le chocaba. Pero aquella tarde Lupe también estaba triste, y Prieto bebía a solas una copa de tequila. Por no dejar, como se dice, Prieto la invitó a su mesa. Y entonces Lupe descubrió que el muchacho sabía decir cosas agradables y que a la 3ª o 4ª copa su aire melancólico se transformaba en alegría. Ahora Prieto es un hombre más o menos formal, casado y buen padre de familia. Ignoro cómo es, pero entonces hay que decirlo, era soltero y tenía los atributos que Lupe le descubrió aquella tarde. Llovió y aquello hizo prolongar la estancia en el lugar y las libaciones. Lupe aún sabía beber sin descomponerse cuando quería. La lluvia y las copas la pusieron alegre y graciosa. Debe haberse parecido un poco a la Lupe mordiendo un durazno del retrato, y ya hacía rato que se habían encendido las luces cuando salieron a la noche en medio del vaho húmedo y oscuro. Caminaron por la ciudad y llegaron hasta su casa, que no era, por cierto, la habitación de esa casa sombría y vieja, sino un pequeño departamento con geranios en el balcón y un pequeño aparato de radio sobre el buró. Prieto le dijo cosas reconfortantes y le prometió conseguirle un empleo, aunque fuera modesto. Y lo cumplió. A las 2 semanas Lupe volvía a ser mecanógrafa, esta vez en el despacho de un ingeniero que no construía nada, pero que tenía extraños y productivos negocios. Allí volvía Lupe a ver luminosas las mañanas, pero tuvo que cambiar su departamento por un cuarto en una casa de huéspedes porque sus ingresos eran mucho menores. ¿Por qué fue a dar Lupe a esa casa de huéspedes? Tantas que hay, encontrar precisamente esa. Nada tenía de malo aparentemente. La dueña era una señora con aire de pueblerina que sin pocos escrúpulos morales poseía buen corazón. Los huéspedes eran como los de todas partes: estudiantes, solterones, señoras solas, algún divorciado y una profesora de francés. Las criadas eran buenas muchachas y había cierta limpieza. Sí, pero allí vivía también aquella sucia vieja gringa. Mejor dicho, no vivía allí, sino que alquilaba uno de los cuartos para disponer de turbias libertades. Quien la hubiera visto en los lugares donde aparentaba ser señora, en las recepciones de algunas embajadas o en las fiestas del 4 de julio de la colonia americana, no la hubiera reconocido en la casa de huéspedes, sobre todo en algunas noches. Era la madre de un tal Mr. no sé cuántos, gerente de la Soconusco Petroleum Company, y tenía una finca de campo linda y agradable en uno de los pueblecillos cercanos a la ciudad. Pero solo pasaba en ella media semana, o a veces menos. El resto del tiempo lo destinaba a su cuarto de la casa de huéspedes, y allí llenaba sus horas en compañía de un jovencito compatriota suyo, al que debe haber pagado buen dinero por su presencia. Bill, creo que se llamaba aquel muchacho que no tenía más ambición que sacarle dólares a la vieja para regresar a su patria a casarse, según parece, con una rubia Millie, a la que amaba
aunque era hija de un banquero pueblerino. También debo decir que parte, aunque pequeña, de la culpa fue de Prieto por no volver a Lupe sino unas cuantas veces después de instalada en aquel sitio. Si hubiera vuelto, tal vez ella no hubiera hecho caso de las subrepticias galanterías de Bill. Pobre de Lupe. El tal Bill se parecía tanto a esos muchachos buenotes y dignos de las películas norteamericanas, se reía con tan aparente sanidad y tan simulado aire ingenuo, que no batalló mucho para hacerla creer que la indecente anciana era una vieja tía a la que visitaba para hablar del hogar lejano y añorado. Y empezó un absurdo idilio a escondidas de la vieja porque, según él, ella no quería que se relacionara con muchachas mexicanas. Ideas de gente vieja que no hay que contrariar, decía, porque además padece del corazón y un disgusto puede serle fatal. Pero yo la convenceré de que algunas de ustedes son tan buenas como las chicas de Texarkana. Y la tonta de Lupe se lo creía. Hasta que la vieja, que era boba, pero no tanto, acabó por darse cuenta de las cosas. Bebía ella y se pasaba ebria los días en que ocupaba el cuarto de la casa de huéspedes. Pero si mezcló sus celos y su ira con el alcohol, no fue para la violencia inmediata y ciega, sino para algo premeditado, frío y vil. Averiguó dónde trabajaba Lupe. Y una mañana, cuando más gente había en el despacho, se presentó de improviso y le hizo el peor de los escándalos. La llamó a gritos ramera y ladrona, la increpó, le rompió la blusa y le arañó la cara. Luego alegó su nacionalidad ante el asustado ingeniero y lo amenazó con descubrir sus extraños negocios si Lupe conservaba el empleo. Esto último lo hizo de sobra, porque Lupe salió de allí llorando de vergüenza y de dolor con el propósito de no volver más. Hasta la casa de huéspedes tuvo que dejar, y fue entonces cuando vino a vivir a la habitación de la casa sombría, esa que corresponde al tercer balcón del último piso. Allí se pasó Lupe 2 días con sus noches bebiendo tequila y comiendo queso amarillo. Mi amigo Prieto no lo supo porque es posible que hubiera ido, aunque quién sabe si le hubieran gustado a ella entonces sus frases agradables. Quizá le hubiera podido conseguir otro empleo, quizá no. De todos modos, Lupe tuvo que buscárselo sola, y aún tuvo la última fuerza de su ímpetu para querer irse de la ciudad, pero ¿a dónde? ¿Con quién? Fue a dar la pobre a las salas de baile con el primero que la invitó y ya no ha salido de ahí. Bebe tanto que le dicen ahora Lupe Tequila. El otro día se encontró con Lucía en uno de esos salones. Iba con un hermoso vestido y unos zapatos elegantes. Lupe estaba ebria y le sonrió, pero aquella pasó de largo, no sin dejarle caer estas palabras. Y esta es la que me daba consejos. Toda la noche asoma por el tercer balcón del último piso la luz incierta de una lámpara eléctrica barata. Lupe no la apaga jamás, porque tiene miedo de dormir a oscuras. Fácilmente se adivina que las paredes de su cuarto están desnudas, el techo manchado y rotas las maderas del piso, pero si viera usted qué bello retrato el que Lupe conserva en el fondo de su baúl, junto a la bata de seda azul que le regalaron cuando cumplió 17 años. Es a colores y ella aparece mordiendo un durazno con sonrisa adolescente. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando Un centenario de José Alvarado, cronista, periodista y cuentista mexicano. Meditación de un transeúnte. El distraído transeúnte, hombre de vastas lecturas y prolongadas reflexiones, recorrió ayer las calles de Lecumberri ensimismado en una meditación singular acerca del destino de los hombres, destino a veces alegre, a veces triste, a veces frustrado.
Eligió las calles de Lecumberri porque en sus aceras transcurrieron, en años pasados, momentos felices de su vida, momentos de los que arranca para siempre su destino de transeúnte distraído, y supo que la cuna del suyo propio puede ser un buen escenario para las consideraciones acerca de los ajenos. Mucho meditó acerca de las flaquezas humanas que elevan a los mortales a cimas gloriosas o los hunden en abismos profundos y, naturalmente, negros. Y en uno de los vericuetos de su divagación tropezó con el recuerdo de una figura que puede servir de ejemplo para toda explicación acerca del humano destino. La figura, ya un poco destartalada más por los errores que por los años, de José Vasconcelos. Recordó el distraído transeúnte los días en que este caballero fue antiimperialista, los años en que construyó escuelas y editó a Homero y a Platón para que el pueblo los conociera. Reconstruyó aquellos momentos en que, iniciado apenas en su vocación de distraído transeúnte, contempló el espectáculo luminoso del destino de un hombre que llenó la ciudad de escuelas, de música, de libros, que inundó a este país de esperanza. Rememoró los días en que los jóvenes se dejaron matar sobre el asfalto por la fe en su palabra. Los días aquellos en que José Vasconcelos acaudilló a los muchachos de México contra Monroe y Calles. Le pareció leer de nuevo aquella frase de Ulises Criollo, elegía a la muerte de su hermano trabajador, y juré entonces fidelidad eterna a la causa del proletariado. Y comparó todo esto con este pequeño Vasconcelos de hoy, olvidadizo de su palabra, destructor de su obra, que tiene que citar a Luis Cabrera, él que pareció ser el más grande de los escritores de México para atacar a la revolución. Con este Vasconcelos mezquino, náufrago en el mar de los que debieron ser sus errores pasajeros y pequeños, que prefiere ser próspera caricatura de abogado, ridícula imitación de político de escritorio, cadáver, a ser leal a su juventud. Y tuvo que concluir que el destino de José Vasconcelos se frustró para siempre, y que si tal hecho puede ser interesante como problema humano, no tiene ninguna trascendencia como asunto histórico. El distraído transeúnte, hondamente conmovido, concluyó amargamente su divagación acerca del destino de los hombres, y prefirió abandonar las calles de Lecumberri que, bañadas por la luna, empezaban a emocionarlo demasiado. Hoy en Literatura para Oír, Meditación de un transeúnte y el retrato de Lupe. Dos relatos del escritor mexicano José Alvarado.